Nos encontramos ya en el día miércoles de nuestra primera semana del nuevo estudio de la Palabra de Dios que estamos llevando, La Verdad Presente en Deuteronomio. Y en esta primera semana estamos poniendo las bases, porque siempre hay que poner un contexto a fin de poder comprender de la mejor manera el libro que vamos a estudiar, que es un libro fascinante además. Pero hoy vamos a hablar sobre el Pacto del Sinaí. Y le invitamos a que se quede con nosotros en todo el estudio para que reflexionemos en las implicaciones que eso tiene, que nos llevan directamente hacia el Deuteronomio. Vamos a orar. Nuestro bondadoso Padre, queremos pedir tu ayuda para poder comprender las lecciones espirituales que tenemos acá en tu palabra y suplicamos que por favor tu Espíritu Santo nos acompañe y nos dé la luz que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos recorrido ya bastante tiempo, pastor, luego del llamado de Abraham que se destacaba el día de ayer. Nos encontramos con un pueblo de Israel esclavizado en Egipto que está viviendo algunas escenas dramáticas muy prontas a su liberación. Escenas que incluyen, y yo sé, muchos la conocemos porque lo hemos leído en la Biblia o porque lo hemos visto en películas, incluyen el sacrificio de un cordero, la sangre en el dintel, el destructor en medio de la noche. Pero esto me llama mucho la atención porque hay una pregunta que aparece en la lección y queremos que nuestro pastor pueda comentar, y es ¿por qué el Señor hizo este rescate tan impresionante y dramático concerniente a un pueblo que quería que saliera de otro pueblo? ¿Por qué esa manifestación tan dramática del poder de Dios para sacar a su pueblo? Dios tenía definitivamente un propósito muy especial, muy importante para ese pueblo, porque de hecho en todo lo que tenemos, algunos han dividido el Pentateuco, que son los 5 libros que escribió Moisés, o que es conocido también como la Torá o la ley. Ahí tenemos básicamente unos 12 acontecimientos que son bien importantes desde la creación hasta el final, las palabras que Moisés dio al pueblo cuando el pueblo ya estaba por entrar a la tierra de Canaán. Y el centro de todo ese paquete, llamémoslo de esa manera, es el Éxodo. Wow. Es el Éxodo, es esa liberación de Dios. De hecho, después de la creación, lo más grande es cómo Dios hace ese rescate, y eso queda para la historia, porque estamos hablando de cómo un pueblo sale sin que ese pueblo sufriera ningún rasguño, porque hay rescates muchas veces, claro, pero siempre hay pérdidas, hay bajas. Daños pero aquí, colaterales. Así es, pero aquí no hubo ninguna pérdida del pueblo de Israel y sin que ellos tuvieran que empuñar ningún arma. Así que todo eso es maravilloso, pero la pregunta es ¿por qué lo hizo Dios? Y estaba recordando, hablando de rescate, lo que pasó con los mineros chilenos. Sí. Hace varios años atrás, los famosos 33 creo que eran, ellos pues quedaron soterrados ahí bajo tierra y los rescataron. Pero el punto es qué pasó después del rescate. Muchos de ellos se quejaron que seguían viviendo en la pobreza, que como que fueron rescatados, pero después del protagonismo, del rescate en sí, ya no había algo nuevo para ellos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Dios hace todo ese despliegue interesante de su poder ahí en Egipto? El pueblo de Israel sale, pero luego, bueno, ahora cada uno vea cómo vive. Ahora vean ustedes qué hacen. Ay, no. Hubiera sido terrible, pero el rescate de Dios tenía un propósito especial. Y Dios les dice, ustedes van a ser mi especial tesoro. Yo los he seleccionado, yo los estoy sacando. Noten que es Dios quien toma la iniciativa. Así es. Yo los estoy sacando de Egipto. Yo tengo un plan para ustedes, pero para que ustedes sean mi especial tesoro, ustedes van a tener que cumplir esto, van a tener que obedecer, van a tener que vivir de acuerdo a este pacto, que de hecho todo lo que se da ahí en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, cómo Moisés habla al pueblo, todavía no hemos entrado en el estudio del libro, pero no. Adelantándonos un poquito, la manera como Moisés habla al pueblo en ese libro era prácticamente como firmar un documento, era como un pacto, era lo que hacían antiguamente los reyes que conquistaban una
tierra, un pueblo, y entonces los hacían jurar a ellos que iban a vivir ahora bajo nuevas reglas. Eso es lo que Dios hace en este momento al pie del Sinaí. Y ahora, pastor, cuando Dios habla de ellos como especial tesoro, ¿qué implicaciones tiene eso en la relación que esperaba Dios con Israel? Es decir, en ese pacto que usted está mencionando y todo el protagonismo que Dios les da en este momento al decirle, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Qué esperaba que esto hiciera en el pueblo de Israel y la relación que tenían con Él? Y de hecho de ahí, ¿qué lección tenemos nosotros para relacionarnos con Dios? Solo un Dios de amor es que puede hacer eso, porque nosotros sabemos muy bien cuando se da un rescate la persona pues está, o sea, si alguien por ejemplo va a rescatar a alguien que esté en la calle, ¿Sí? ¿Cómo está? Está golpeado, está sucio, está muy desprovisto de muchas cosas, y ver en esa persona en ese momento un potencial, eso requiere un gran amor. Sí. Ahora, Dios vio a su pueblo de Israel que prácticamente estaban siendo tratados como menos que seres humanos allá en Egipto, pero Dios por amor vio en ellos algo especial. Es maravilloso el amor de Dios. Sin embargo, Dios deseaba que el pueblo diera una respuesta de amor también. Y creo que esto complementa o responde a esa pregunta a un pueblo que sabía que no era por lo que ellos eran, porque no eran gran cosa, no eran esclavos en Egipto, pero que ya que Dios los había llamado por su gracia, ahora ellos iban a dar una respuesta de gratitud, y creo que la mejor manera de demostrar esa gratitud era a través de la obediencia al pacto o a las leyes de Dios. Amén. Ahora, pastor, de eso vamos a hablar justamente el día de mañana, un poco más acerca de la obediencia, pero en esto me llama mucho la atención. Comenzamos el estudio de hoy diciendo de que parte del Éxodo implicaba la sangre en el dintel del cordero sacrificado. En este momento que Dios les dice, ustedes son mi especial tesoro, Moisés lee esto también ante el pueblo, toma el libro del pacto, le rocían sangre también. ¿Qué importancia tiene la sangre en ese momento y por qué es importante también para nosotros, incluso en el siglo XXI? Bueno, la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, y las personas lo saben muy bien. Las revoluciones se llevan a cabo con mucho derramamiento de sangre. Tristemente, hoy nuestros países centroamericanos en este mes, bueno, ya ahora estamos en octubre, pero recién en el mes pasado, en septiembre, estaban celebrando la independencia, o ahorita todavía estamos terminando, aunque estamos en nuevo trimestre. Pero el punto es que se celebra esa independencia, y sabemos que liberar, rescatar cuesta mucha sangre, hay pérdida, siempre hay pérdida, pero aquí nosotros tenemos que el pueblo de Israel salió de Egipto y de ellos no se derramó sangre. ¿Por qué? Porque alguien fue en su lugar, hubo un sustituto, en este caso fue el Cordero, pero nosotros sabemos muy bien que aplicándolo en la historia en general, ese Cordero era Cristo Jesús. Amén. Así que sí, se derramó sangre para nuestro rescate, se ha derramado sangre, y que de hecho la de nosotros no contaba. Aunque yo diera mi cuerpo para ser sacrificado, esa sangre no paga el rescate. Fue la sangre de Cristo Jesús. Por eso la sangre es tan importante en esta historia, que en la orden que Dios le dio al pueblo de Israel, ahí tenemos que la vida de la carne está en la sangre. Así que sangre derramada es vida derramada. Fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Así que ya lo sabe, es para nuestra seguridad, para nuestra garantía de salvación que Cristo hizo eso. Así que hoy, pues como ya el pastor lo decía, lo único que podemos hacer es obedecer al pacto. De eso hablaremos el día de mañana, pero hoy creo que podemos orar porque ese pacto todavía tiene una implicación para nosotros, pastor. Dios nos trata a nosotros como su especial tesoro. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque Tú nos has rescatado no con oro, no con piedras preciosas, no con dinero, sino con la sangre preciosa de Jesucristo.
como un cordero sin mancha. Gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de esta historia del Éxodo que tú estás dispuesto a hacer por nosotros lo inimaginable, lo portentoso, con tal que nosotros podamos regresar a una relación de amor contigo. Gracias, oh Padre, porque estás haciendo lo mismo por nuestras vidas hoy. A pesar de que a veces los faraones de nuestras vidas se levantan, desobedecen, y las circunstancias de esta vida pareciera que no nos permiten hacer una entrega total, sabemos, Señor, que tal vez después de varias pruebas vamos a lograr la tan anhelada salvación. Gracias, oh Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.